El aroma penetrante del café recién molido y el chisporroteo del aceite en la plancha envolvían El Refugio, una modesta lonchería donde el amanecer de Zamora, Michoacán, comenzaba con la promesa de una rutina inalterable. Miguel el cocinero, Ramos, de 45 años, movía sus manos con la precisión de un relojero sobre la parrilla, volteando tortillas de maíz doradas y huevos revueltos. El cansancio en sus ojos profundos era una crónica silenciosa de años de trabajo manual, una máscara para el pasado que había enterrado bajo capas de harina y vapor. Doña Elena, la anciana copropietaria, observaba desde la caja, su sonrisa arrugada un faro de calidez en el ambiente aún somnoliento. La conversación era un murmullo de trabajadores y camioneros de paso, el zumbido de los ventiladores de techo luchando contra el calor incipiente. Era un día como cualquier otro, hasta que el chirrido desgarrador de neumáticos y el estruendo metálico de dos camionetas SUV blindadas rompiendo el cristal frontal pulverizaron la paz en un instante brutal. 4 sombras, figuras armadas con AR-15 y chalecos del CJNG, irrumpieron en el santuario de la mañana. Los gritos de «al suelo, todos al suelo», cortaron el aire como cuchillos, sofocando las exclamaciones de terror y el estrépito de tazas rotas. Los clientes fueron arrojados al suelo sin miramientos, sus cuerpos formando un tapiz de miedo y sumisión. Miguel, en la cocina, fue empujado violentamente contra la parrilla caliente, el dolor quemándole el brazo, forzándolo a una impotencia que le era ajena, su rostro cubierto de hollín y frustración. Sus ojos, ahora despojados de cansancio y llenos de una tensión helada, observaban. La figura de doña Elena, pequeña y frágil, se negaba a doblegarse completamente, y un sicario, con un golpe seco, la hizo caer, su cabeza golpeando el suelo con un sonido que resonó en el alma de Miguel, un detonante que amenazaba con romper su juramento de paz. El Refugio, una lonchería de ladrillo desgastado en Zamora, Michoacán, respiraba el alma de la comunidad. Miguel, el cocinero Ramos, de 45 años, se movía entre el vapor y el chisporroteo, su presencia una constante silenciosa desde antes del amanecer. El aroma del café recién molido y las tortillas de maíz en la plancha eran su mantra diario, una melodía que acallaba ecos lejanos. Con manos expertas, volteaba los huevos y llenaba tazas, cada gesto una parte de la coreografía que había abrazado para forjar un presente anónimo, un refugio personal en este microcosmos de resistencia silenciosa. La ciudad, con su polvo ocre y sus mañanas frescas que daban paso a tardes opresivas, era el telón de fondo para una vida que Miguel había elegido meticulosamente, lejos del fragor de su pasado, aferrado a la simplicidad de servir desayunos, a la humilde promesa de un día más sin sobresaltos. La complexión fuerte de Miguel, tallada por años de trabajo manual, contrastaba con el cansancio profundo que velaba sus ojos, una crónica silenciosa de batallas pasadas. Esa mirada, sin embargo, no era solo fatiga, era una máscara cuidadosamente construida, un velo para el trauma que había enterrado bajo capas de harina y vapor, un intento desesperado por suprimir el dolor y la culpa. Su vida actual era una sucesión monótona y deliberadamente sencilla: levantarse con las estrellas, preparar los ingredientes, cocinar, servir, limpiar y retirarse a su pequeño apartamento sobre la lonchería. Cada día era un acto de negación, una lucha interna por mantener a raya al guerrero que alguna vez fue, aferrándose a la identidad de un cocinero eficiente y reservado, cuya única batalla diaria era la perfección culinaria, no la supervivencia. En este santuario de lo cotidiano, doña Elena, la anciana copropietaria, era mucho más que una socia. Era el ancla de Miguel a su nueva existencia. Con su sonrisa arrugada y sus palabras amables, se había convertido en una figura materna, una que lo había acogido sin preguntas, ofreciéndole un lugar donde el pasado no tenía cabida. La lonchería era un hervidero de murmullos matutinos, donde camioneros de paso y trabajadores locales compartían sus historias, ajenos al abismo que Miguel ocultaba. Él, a su vez, cultivaba una naturaleza protectora hacia ella y los clientes, un instinto subyacente que lo definía, incluso en su intento de anonimato. La rutina, las conversaciones triviales, el zumbido de los ventiladores, todo tejía un punto de equilibrio frágil, una paz ganada con esfuerzo que él juró preservar. La mayor preocupación de Miguel, hasta ese momento, era que la cafetera se estropease o que el proveedor de tortillas se retrasara, preocupaciones mundanas que cimentaban su fachada de hombre corriente. Había construido meticulosamente esta existencia tranquila, donde el cocinero eficiente era lo único visible,
y el excomandante de élite yacía sepultado. Esta paz, sin embargo, era su mayor vulnerabilidad, una burbuja que lo aislaba de la realidad brutal de Michoacán, donde la tensión constante del crimen organizado era una sombra omnipresente. Su deseo de anonimato era un escudo contra el recuerdo de la emboscada que diezmó a su equipo, un juramento silencioso de no volver a empuñar un arma. Pero el frágil equilibrio de su vida estaba a punto de romperse, su negación a punto de colapsar, bajo el peso de una amenaza inminente. El chirrido desgarrador de neumáticos y el estruendo metálico de dos SUV blindadas, pulverizando el cristal frontal, irrumpieron en ese delicado equilibrio con una brutalidad impensable. 4 sombras armadas del CJNG, fusiles AR-15 al hombro, cortaron el aire con gritos de «al suelo». El terror se apoderó de todos, pero Miguel, empujado violentamente contra la parrilla caliente, sintió un dolor que no era solo físico. Era la impotencia, un fuego que quemaba su brazo y amenazaba con encender algo más profundo. Sus ojos, despojados del cansancio habitual, se llenaron de una tensión helada, observando. Cuando un sicario golpeó a la pequeña y frágil doña Elena, su cabeza golpeando el suelo con un sonido seco, ese juramento de paz se resquebrajó, liberando la furia contenida del guerrero que había intentado enterrar. El reloj de pared, con su tic-tac monótono, marcaba las 10:47 de la mañana. Un sol implacable de martes se filtraba por los ventanales de El Refugio, prometiendo otro día caluroso en Zamora. La charla de los clientes, el tintineo de las cucharas en las tazas de café y el chisporroteo constante de la parrilla tejían una sinfonía de normalidad, una paz frágil. De repente, un chirrido desgarrador de neumáticos, más un rugido que un frenazo, rasgó el aire. 2 camionetas SUV negras, con cristales polarizados impenetrables, se detuvieron bruscamente frente a la lonchería, vomitando una nube de polvo ocre que se adhirió al ambiente. Antes de que el eco del frenazo se disipara, el cristal frontal estalló en 1000 fragmentos con un estruendo metálico, proyectando esquirlas brillantes por el suelo y sobre las mesas. La luz del sol, antes inofensiva, ahora se refractaba en la violencia, pulverizando la paz en un instante brutal y helado. 4 sombras, figuras imponentes vestidas con ropa táctica oscura y chalecos antibalas que exhibían las temidas insignias del CJNG, irrumpieron en el santuario de la mañana. Sus fusiles AR-15 y AK-47, antes ocultos, ahora apuntaban indiscriminadamente, barriendo el espacio con una amenaza palpable. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! Los gritos guturales cortaron el aire como cuchillos afilados, sofocando las exclamaciones de terror y el estrépito de tazas rotas. El pánico se apoderó de todos. Los clientes, con los rostros pálidos y los ojos desorbitados, fueron arrojados al suelo sin miramientos, sus cuerpos formando un tapiz de miedo y sumisión forzada. Miguel, en el corazón de su cocina, sintió una mano férrea empujarlo violentamente contra la parrilla caliente. El dolor quemándole el brazo, forzándolo a una impotencia que le era ajena, su rostro cubierto de hollín y frustración, mientras los gritos y los golpes resonaban a su alrededor. Desde su forzada posición, con el brazo ardiendo, Miguel observó la escena con una tensión helada que lo paralizaba. Sus ojos, ahora despojados de la máscara de cansancio habitual, escudriñaban cada movimiento de los invasores, cada amenaza latente en sus armas. La figura de doña Elena, pequeña y frágil, temblaba visiblemente pero se negaba a doblegarse completamente, aferrándose al mostrador con una dignidad desafiante y una chispa de rebeldía en su mirada. Un sicario, con un gesto de impaciencia brutal y un golpe seco, la hizo caer. Su cabeza golpeó el suelo con un sonido sordo que resonó en el alma de Miguel, un eco de traumas pasados, una detonación interna que amenazaba con romper su juramento de paz. Ese instante, el impacto de doña Elena contra el frío azulejo fue el punto de no retorno, el detonante emocional que liberó la furia contenida del guerrero que había intentado enterrar bajo años de harina y vapor. Las figuras armadas del CJNG, con sus fusiles todavía humeantes por el impacto contra el cristal, se movieron con una eficiencia brutal, empujando a los clientes al centro de la lonchería, formando un amasijo de cuerpos temblorosos en el suelo. El aire, antes saturado de aromas a café y maíz, ahora olía a miedo y pólvora, denso y opresivo. Uno de los sicarios pateó una silla volcada con desdén, el ruido metálico resonando en el silencio sepulcral. La entrada de El Cuervo, una sombra imponente cuya mirada fría prometía violencia sin límites,
solidificó el terror. Se detuvo frente a doña Elena, quien yacía en el suelo, pero con los ojos aún fijos en él, una chispa de desafío. «El pago», espetó con voz rasposa, «o esta chatarra se va a quemar con todos ustedes dentro». Su exigencia no era una pregunta, sino una condena anticipada. La anciana, con un hilo de sangre brotando de su sien, levantó la cabeza con una lentitud exasperante para el cuervo. «No hay pago aquí», murmuró, su voz apenas un susurro, pero cargada de una resistencia férrea. «Solo trabajo honesto». El sicario mayor apretó la mandíbula, su paciencia desvaneciéndose. Un rifle fue apuntado directamente a la cabeza de un joven camarero que temblaba sin control. Desde la cocina, Miguel, con el brazo aún palpitando por la quemadura, procesaba cada detalle. Contó a los atacantes. 4 visibles. ¿Habría más afuera? Evaluó el armamento, las rutas de escape bloqueadas, la disposición de los rehenes. Su mente, entrenada para el caos, empezaba a trazar líneas invisibles, a mapear el terreno, a pesar las probabilidades de cada movimiento. ¿Podría este hombre, que había jurado la paz, desenterrar al guerrero? «Revisen a todos», rugió el cuervo, y los sicarios se dispersaron, pateando y empujando a los clientes mientras vaciaban sus bolsillos, buscando dinero, teléfonos, cualquier señal del supuesto informante. Las carteras volaban, los gritos ahogados de humillación y terror llenaban la lonchería. Un hombre mayor, con su camisa desgarra, suplicó mientras le arrebataban su reloj, la única herencia de su padre. Miguel observaba, la impotencia quemándole más que la parrilla. Cada golpe, cada robo, cada lágrima de los inocentes, era un puñal en su conciencia, desenterrando los fantasmas de su pasado. La burbuja de paz que había construido con tanto esfuerzo se desinflaba brutalmente, revelando la cruda realidad del mundo exterior que había intentado dejar atrás. La pregunta resonaba: ¿hasta dónde llegaría para proteger a los que ahora consideraba su familia? Con la excusa de buscar un trapo para su brazo quemado, Miguel se movió lentamente por la cocina, su mirada deslizándose de los cuchillos de carnicero colgados en la pared a una sartén de hierro fundido, pesada y letal. Su mente de estratega calculaba trayectorias, distancias, el peso de cada objeto. El juramento de no violencia, forjado en la culpa y el arrepentimiento, se debatía contra el instinto primario de protección. Un pequeño movimiento, casi imperceptible, y el cuchillo más afilado de la cocina, su herramienta diaria, acabó en la parte baja de su delantal, oculto. El metal frío contra su piel era un recordatorio de quién era y de lo que era capaz. ¿Era esta una traición a su nueva vida o una rendición a su verdadera naturaleza? La búsqueda no produjo al informante, y la frustración de El Cuervo era palpable, una niebla oscura que se cernía sobre los rehenes. «Ya me cansé de juegos», gruñó, su voz gélida. Se acercó a una joven madre, acurrucada con su hijo pequeño, y le apuntó con su AR-15. Si en 5 minutos no aparece el soplón, o si esa vieja no suelta la información, la primera en caer será ella, y el niño si se pone ruidoso. La amenaza no era un farol. El vacío en los ojos del sicario lo decía todo. Miguel sintió un escalofrío que no era del miedo, sino de la furia que se acumulaba en su interior. El tiempo se agotaba, las opciones se reducían a una única y terrible elección. No podía haber otra vida inocente sacrificada. El reloj de pared, con su tic-tac cruel, parecía acelerarse. Miguel, con una determinación helada, volvió a moverse por la cocina, esta vez con un propósito más definido. Deslizó un extintor de incendios hacia un punto estratégico cerca de la puerta trasera, asegurándose de que su acceso fuera rápido y silencioso. Vertió aceite de cocina en una sartén grande, dejándola sobre el fuego a baja temperatura, el líquido comenzando a humear, esperando el momento justo. Cada acción era un paso más lejos del cocinero y más cerca del fantasma. Su corazón latía con la promesa inminente de la batalla, el dilema moral ardiendo. ¿Qué haría el hombre que había enterrado su pasado, ahora que la violencia había llamado a su puerta y amenazaba con devorar todo lo que amaba? La respuesta se cernía, pesada y cargada de sangre. La frustración de El Cuervo se palpaba en el aire, densa como el humo de la pólvora. Tras un último vistazo a los bolsillos vacíos de los clientes, se giró hacia Miguel, quien seguía en la cocina, con el cuchillo escondido bajo el delantal y el extintor estratégicamente colocado. «Cocinero, mis hombres tienen hambre», espetó con voz áspera. «Prepara algo, y que sea rápido. No estamos aquí para esperar».
Miguel asintió con una sumisión forzada, sus ojos calculando cada ángulo, cada movimiento de los sicarios. Al estirar el brazo para alcanzar una olla de hierro fundido que colgaba sobre la parrilla, la manga de su camisa de cocinero se deslizó, revelando por un instante la cicatriz irregular de una bala en su hombro izquierdo y el borde desdibujado de un tatuaje. La luz tenue de la cocina atrapó el detalle fugaz, un destello que no pasó desapercibido para la mirada depredadora de El Cuervo, que había estado observando cada uno de sus gestos. Su expresión, antes de impaciencia, se congeló en una mezcla de sospecha y reconocimiento. Un escalofrío que no era del calor de la parrilla se extendió por la columna de Miguel. Los ojos de El Cuervo se clavaron en Miguel, perforando su fachada de cocinero con una intensidad gélida. Un silencio tenso se apoderó de la cocina, ahogando los murmullos de los rehenes y el zumbido de los ventiladores. «Esa cicatriz y ese tatuaje», susurró el sicario, su voz cargada de un veneno familiar. «Te conozco. No eres un simple cocinero, ¿verdad, fantasma?» El apodo, pronunciado con un odio visceral, resonó en la mente de Miguel como un eco de su pasado más brutal. Los demás sicarios se miraron, confundidos, sintiendo el cambio abrupto en la dinámica, el aire electrizado por una revelación que solo su líder comprendía. La burbuja de anonimato de Miguel estalló, pulverizada en 1000 pedazos. El plan de extorsión, el informante, todo se desvaneció, reemplazado por la cruda verdad. La invasión no era un acto aleatorio, sino un encuentro predestinado, una trampa mortal que se había cerrado a su alrededor. El peso de su antigua identidad, de la sangre derramada y las decisiones irrevocables, lo aplastó. Una sonrisa lenta y macabra se dibujó en el rostro de El Cuervo, una expresión de triunfo retorcido que heló la sangre de Miguel. 5 años, fantasma. 5 años buscando al hombre que masacró a mi gente, que mató a mi hermano en Guerrero. Siseó, acercándose, cada paso resonando con la promesa de una venganza largamente esperada. Los otros sicarios, finalmente comprendiendo la magnitud de la revelación, bajaron sus fusiles con una nueva ferocidad, apuntando ahora directamente a Miguel. El supuesto pago de piso se reveló como una farsa, una cortina de humo para un objetivo mucho más personal y sanguinario. La lonchería, antes un refugio, se había convertido en el escenario de un ajuste de cuentas, una trampa meticulosamente tendida o una coincidencia del destino, donde Miguel era la presa. La mirada de El Cuervo prometía un dolor que superaría la mera muerte, una tortura diseñada para vengar la pérdida de su familia y su honor. Miguel sintió el frío acero de la realidad, la implacable mano de su pasado apretando su garganta. La fachada de la lonchería, el aroma del café, las risas de los clientes, todo se desdibujó ante la cruda verdad. Miguel ya no era el cocinero, era el fantasma, un hombre marcado por la guerra, cuya existencia pacífica había sido una ilusión frágil. La invasión del CJNG no buscaba dinero, ni un soplón, buscaba a él, y solo a él. Los rehenes, antes el centro de su preocupación, se convirtieron en peones en un juego de venganza personal, sus vidas pendiendo de un hilo aún más precario. «Ahora, fantasma», continuó El Cuervo, su voz un escalofrío, «vamos a tener una pequeña charla, y te prometo que cada minuto que me hiciste esperar, se lo cobraré a esta gente, antes de cobrarte a ti». La amenaza era clara, entregarse a una muerte lenta y dolorosa, o ver cómo el caos y la sangre devoraban a doña Elena y a todos los que Miguel había jurado proteger. El tiempo de la negación había terminado. La batalla por su alma y la de los inocentes estaba a punto de comenzar. 5 años atrás, la Sierra de Guerrero se desgarraba bajo una luna esquiva, testigo silencioso de una operación de élite. Miguel, entonces conocido como El Fantasma, lideraba a su unidad a través de la densa vegetación, cada sombra un enemigo potencial, cada susurro del viento una advertencia. El asalto al campamento del CJNG fue preciso, letal, un ballet de muerte ensayado 1000 veces, hasta que el infierno se desató. Una emboscada secundaria, una traición inesperada, pulverizó su mundo en un instante. El fuego cruzado barrió a sus hombres, uno a uno. Miguel, con un dolor agudo en el hombro, vio a Carlos, su hermano de armas, caer. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban la agonía mientras la vida se le escapaba entre los dedos. El grito ahogado de Carlos, un «Miguel», resonó en su alma,
un eco que lo persiguió durante años, marcando el inicio de su huida. La sangre de Carlos, caliente y pegajosa, manchaba las manos de Miguel, un juramento mudo de que nunca más permitiría que la violencia devorara a los inocentes, o a los que amaba. Entre el caos y los disparos lejanos, su mirada atrapó la figura escurridiza de un joven sicario huyendo, su rostro marcado por el miedo y la rabia. Un cuervo en ciernes. Ese instante, la imagen de la derrota y la huida se grabó en su memoria, sembrando la semilla de la culpa y la decisión de desaparecer. La supervivencia de Miguel fue una condena, la carga de los caídos pesando sobre su alma. Por eso se escondió, por eso renunció a las armas, por eso se convirtió en el cocinero. Pero ahora, con doña Elena golpeada y la amenaza del CJNG cerniéndose sobre el refugio, el juramento de paz se desmoronaba. No podía permitirse otro fracaso, otra pérdida. La voz helada de El Cuervo cortó el aire ya denso de la lonchería, ofreciendo a Miguel una elección que era una condena disfrazada. Entrégate, fantasma, y tal vez esta gente viva. O mira cómo se desangran uno a uno, empezando por la vieja que llamas madre. La amenaza resonó en el alma de Miguel, un eco de la emboscada en Guerrero, donde la impotencia lo había devorado. Sus ojos se clavaron en doña Elena, frágil y sangrando, luego barrieron a los clientes aterrorizados, sus rostros pálidos y desfigurados por el miedo. Cada mirada inocente era un puñal, una carga insoportable. Entregarse significaba una muerte segura, lenta y vengativa, pero aferrarse a su anonimato, a esa paz frágil que había construido, era condenarlos a todos. El reloj interno de Miguel corría más rápido que el de la pared, y cada tic-tac era un latido de su corazón que le gritaba la urgencia de una decisión irreversible. El juramento de paz, el refugio de harina y vapor, se desvaneció ante la cruda realidad. Miguel sintió el peso de sus años de negación, la culpa de los caídos en Guerrero y la promesa silenciosa que se hizo de no volver a empuñar un arma. Pero ahora, las vidas de doña Elena y de aquellos a quienes había llegado a considerar su familia pendían de su decisión. No podía permitirse otro fracaso, otra pérdida inocente. Miró el cuchillo oculto en su delantal, el extintor estratégicamente colocado, las sartenes humeantes. Su pasado, que tanto había intentado enterrar, no era una carga, sino un arsenal de habilidades esperando ser desenterradas. El cocinero murió en ese instante, dejando paso a el fantasma, el estratega, el protector. La elección no era entre la vida y la muerte, sino entre el abandono de su alma o la aceptación de su verdadera naturaleza para la salvación de otros. Miguel, con el cuchillo bajo el delantal y la mirada gélida del fantasma, lanzó el extintor hacia la puerta trasera, creando una densa nube de polvo químico que cegó y desorientó a los dos sicarios que custodiaban la salida. El estruendo metálico resonó en la lonchería, ahogando los gritos de pánico de los rehenes. Acto seguido, Miguel arrojó la sartén hirviendo de aceite sobre el sicario más cercano a la cocina, quien aulló de dolor mientras el líquido candente le quemaba el rostro y el pecho, cayendo al suelo convulsionando. La sorpresa fue total, la brutalidad inesperada. ¡Atrás!, rugió Miguel, su voz resonando con una autoridad olvidada, mientras los clientes paralizados veían cómo el cocinero se transformaba en una fuerza imparable. La confusión se apoderó de los atacantes restantes, sus fusiles apuntando al azar, sin saber de dónde venía el próximo golpe. La danza de la muerte había comenzado. Mientras el caos se apoderaba de la lonchería, Miguel, moviéndose con la agilidad de un depredador, se abalanzó sobre el sicario cegado por el extintor. El cuchillo de carnicero, antes una herramienta de cocina, se hundió con precisión quirúrgica, neutralizándolo en un instante silencioso. El otro sicario del extintor, aún aturdido, intentó levantar su AR-15, pero un golpe devastador con una cacerola de hierro fundido lo hizo colapsar, su cuerpo inerte chocando contra una mesa. El cuervo, con los ojos desorbitados por la incredulidad y la furia, disparó a ciegas hacia la cocina, las balas perforando el metal y la madera, pero Miguel ya no estaba allí. Había desaparecido entre el vapor y las sombras, utilizando cada obstáculo como cobertura. Los rehenes observaban, atónitos, cómo su protector, el cocinero que les servía cada mañana, desmantelaba a sus opresores con una eficiencia letal, aislando a El Cuervo para el enfrentamiento definitivo. El Cuervo, solo y acorralado, retrocedió hacia la parte trasera de la cocina, su AR-15 ahora inútil en el espacio reducido. ¡Fantasma!,
rugió, su voz llena de un odio que había fermentado durante años. «Vas a pagar por mi hermano». Miguel emergió de las sombras, su rostro manchado de hollín y determinación, el cuchillo en una mano, un espetón de parrilla en la otra. La lucha fue brutal, un choque de voluntades y años de resentimiento. El cuervo, joven y feroz, lanzó golpes desesperados, pero Miguel, con una astucia forjada en 1000 batallas, esquivó, bloqueó y contraatacó con una precisión devastadora. Cada golpe era un eco de la emboscada de Guerrero, cada movimiento, una liberación de la culpa. Finalmente, con un último movimiento rápido, Miguel desarmó a El Cuervo y lo inmovilizó contra la pared, el espetón rozando su garganta. La venganza se materializó en sus ojos, pero la justicia y la promesa de no más sangre inocente prevaleció. Miguel, con el espetón aún humeante en la mano, miró a los rehenes liberados, sus rostros marcados por el terror pero también por una gratitud silenciosa. Doña Elena, aunque herida, le sonrió con una calidez que trascendía el caos. La lonchería, destrozada y manchada, ya no era solo el refugio para Zamora, sino el crisol donde el cocinero había muerto para que el fantasma pudiera renacer, no como un asesino, sino como un protector. La paz que había buscado con tanto ahínco se reveló como una ilusión, una negación de su verdadera naturaleza. Ahora, sus cicatrices no eran solo marcas de un pasado doloroso, sino insignias de una fuerza renovada, un recordatorio de que la redención no se encuentra en el olvido, sino en la aceptación de quién eres, en el propósito de usar tus dones, por oscuros que sean, para iluminar la vida de otros. El aire seguía oliendo a pólvora, pero en los ojos de Miguel, una nueva determinación comenzaba a brillar, un compromiso inquebrantable con la justicia, sin importar el costo personal. El refugio permanecía en un silencio opresivo, roto solo por el goteo de agua y gemidos lejanos. Miguel, de pie entre los escombros, ya no era el cocinero. La máscara se había caído, revelando al fantasma en su plenitud. Sus ojos, antes velados por el cansancio, brillaban con lucidez implacable y profunda melancolía. Había salvado a los inocentes, sí, pero a un costo incalculable. La paz y el anonimato que había construido se desvanecieron en el humo de la pólvora. Miró a doña Elena, quien lo observaba con comprensión y tristeza, sabiendo que el hombre que había conocido ya no existía. La lucha había terminado, pero la guerra, la suya personal y la de Michoacán, estaba lejos de haber concluido. ¿Era este el inicio de su redención o el principio de una condena perpetua a la violencia que tanto había intentado escapar? La respuesta se perdía en el horizonte rojizo de Zamora, prometiendo nuevas sombras.